Bueno, como veis en el título, en primer lugar, quiero dar las gracias al CNELSE por invitarme al Congreso. Deciros que yo signo en lengua de signos catalana. Voy a intentar hacerlo más despacito para que me podáis entender. Aparte de que estoy un poco nerviosa, aunque no lo creáis, y os pido disculpas de antemano. El título de mi comunicación es Conversando con y entre alumnos. Considero que ese aspecto es fundamental, pero realmente no es un tema novedoso. Todos sabemos la importancia que tiene la conversación, pero es verdad que con el alumnado sordo se practica muy poco. Se conversa muy poco con ellas. Y creo que es importante fomentar e incorporar este aspecto de manera transversal en todos los ámbitos de la escuela. En el aula, en el patio, en el comedor, en los pasillos, en cualquier entorno del centro educativo. He visto la comunicación del equipo del Ponce de León, donde usan la lengua de signos, me parece maravilloso, a diferencia de en mi caso, que se usa quizás menos. Como digo, la conversación entre alumnos y adultos y alumnos sordos es escaso. Y creo que nos debemos de concienciar todos los docentes y prestar especial atención en ese aspecto para favorecer esa conversación. ¿Cómo estimularla? No solamente centrarnos en trabajar las áreas curriculares marcadas en el currículo de cada etapa, que sabemos que en muchas áreas sí está incorporado. Pero a diferencia de las personas oyentes que pueden de manera natural conversar, de manera indirecta conversar, no se da la misma situación con las personas sordas, tiene que ser más dirigida, más impostada, y eso es lo que tenemos que cuidar. Esto también favorecerá a un mayor prestigio de las lenguas signadas. Si dentro de la escuela observamos que existe una presencia en igualdad de condiciones de la lengua de signos catalana o la lengua de signos española con la lengua oral, eso favorecerá el prestigio de ambas. Si un docente tiene alumnado tanto sordo como oyente y yo como docente uso, puede ser un apoyo signado, puede ser LSC, tenemos que primero definir qué es lo que queremos utilizar. Utilizar la lengua de signos catalana como si utilizáramos cualquier otra lengua. Saber priorizar cuál es nuestra lengua, la lengua oral o la lengua de signos. Pero siempre partiendo de la premisa y ser conscientes de ¿cuenta con prestigio suficiente la lengua de signos catalana para prestar esa atención, para utilizarla como puente de comunicación con el alumnado? ¿Debo de definirme hacia esa lengua a pesar de que no me entiendan? Habrá algunos alumnos que sí, otros no. Los que sí entiendan en mayor medida apoyarán y ayudarán a sus compañeros, pero sin perder de vista que la lengua que tenemos que priorizar y utilizar en este caso para favorecer esa conversación sea la lengua de signos catalana. Creo que todas conocemos las consecuencias y lo que significa vivir una situación de privación lingüística, sobre todo en las etapas críticas de adquisición del lenguaje de 0 a 3, en la que en esa etapa el alumnado todavía no tiene una adquisición plena, un conocimiento de la lengua. Hay diferentes grados de privación lingüística en mayor o menor medida. Y si se produce esa privación lingüística, las consecuencias es que puede perjudicar en lo que es la producción del pensamiento abstracto. Pero no tenemos que aunar
que esos problemas lingüísticos o de pensamiento abstracto vengan derivados de la sordera, sino más bien por la falta de input lingüístico que no es accesible en el entorno escolar y que se produce además en esa etapa crítica. ¿Pero qué entendemos por conversar? Aquí tenemos varias definiciones, dependiendo de qué diccionario consultemos. En la RAE dice, bueno, pues, dicho de una o de varias personas, hablar con una u otras personas. Evidentemente la definición de la RAE parte de la lengua castellana, pero cuando nos referimos a la lengua de signos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a esto, ¿no? A asignar, a conversar, a comunicarnos entre los alumnos, nosotros y nosotras con los alumnos, conversar. Conversar en lengua de signos o conversar en lengua oral, según proceda. ¿Qué aporta la conversación en este caso? Por un lado, facilita el modelaje lingüístico continuo. Luego profundizaré qué significa esto. Modelaje lingüístico quiere decir que cuando tenemos un alumno que está signándonos una frase, nosotros como docentes recibimos ese mensaje y se lo podemos mejorar dotándole de estructuras signadas adecuadas, de manera que al alumno le pueda servir para ir enriqueciendo su conocimiento de la lengua. Hay mucho modelaje lingüístico implícito. Un ejemplo que os voy a poner muy sencillo. Imaginaros en un pasillo del cole, fuera de lo que es el aula propiamente dicha, o en el patio escolar, un alumno de 4 años que se acerca al docente y le signa: Pau está enfermo. Y ahí el profesor puede optar por varias opciones y puede actuar de diferentes maneras. Puede ser, me está diciendo que Pau está enfermo y por eso no ha venido. Es decir, dentro del mensaje que me está dando el alumno, yo lo recojo y a su vez lo amplío y lo construyo en una pregunta. O, ¿cómo sabes que Pau está enfermo? De esa manera, el alumno, de manera implícita, va recogiendo más información que le está aportando el docente. Otra forma puede ser: ¿pero quién te ha dicho que Pau está enfermo? Entonces él dirá: tal persona. O sabes que está enfermo, pero tiene... No, disculparme, me he equivocado. Está enfermo, ¿qué le pasa? Le duele la tripa, ha vomitado, tiene gripe... Todos estos conocimientos, que a lo mejor son conceptos que son nuevos, que él no conoce, se los damos. Puede ser que no los conozca, ni siquiera sepa qué le pasa a Pau, pero bueno, ya le estamos dando esa información. O claro, estás triste porque Pau está enfermo, ¿verdad? Y te encuentras solo. Y él te puede afirmar ante esa pregunta, ¿no? No sabe decir que está triste, pero gracias a la información que le traslada el docente, puede expresar ese sentimiento, ¿no? Gracias a esa información que le va aportando el adulto. Esto es un aprendizaje continuo fuera del aula. Conversar es fundamental, ya está recogido en el currículo y no se tiene que aplicar solo y exclusivamente en el aula. Y esto es un ejemplo de ello. De esta manera, aunque el alumno no sepa por qué está enfermo Pau, qué es lo que le sucede, si es porque ha vomitado o tiene diarrea,
el docente ni el niño, a lo mejor ninguno de los dos lo saben, y el niño se puede dar cuenta de eso y decir, anda, pues los adultos también tienen que hacer preguntas, ¿no? No lo saben todo. No son una fuente inagotable de información. Y entonces el adulto le puede decir al niño, es que no sé qué le pasa, voy a informarme y luego te lo cuento. Esto también es conversación. En una conversación se pueden trasladar muchísimas cosas. Estos son, de alguna manera, conocimientos implícitos que vienen dentro de la conversación y que van aprendiendo y adquiriendo de manera natural, mucho más incluso que si se hiciera de una manera más estructurada dentro del aula, recogida en unos objetivos, que si además se da así, con unos objetivos concretos y se trabaja la conversación dentro del aula, ese aprendizaje implícito se multiplica por 1000. La respuesta de la maestra puede ser, no, Pau no está enfermo, es que ha ido a ponerse las vacunas, ha ido al médico a ponerse las vacunas. Entonces, Pau no es que esté enfermo, es que ha ido al médico y el médico le va a poner las vacunas. Y el niño puede quedarse observando y al mismo tiempo puede pensar que necesita, nos puede dar una pista cuando se nos queda observando que necesita más información y a lo mejor lo que no entiende es ¿qué quiere decir el signo de vacuna? Y entonces profundizamos en esa información y se la trasladamos y se lo explicamos. Otra situación de conversación, por ejemplo, en esta en la que están interactuando el docente y el alumno, otro compañero se aproxima y hace una pregunta al profesor. ¿Qué pasa? Y entonces yo, el adulto, en vez de yo responderle, facilito y fomento la conversación entre ambos y le digo al primero que me ha venido a contar lo de Pau, oye, explícaselo a tu compañero que no sabe qué es lo que pasa. De esta manera favorezco la conversación entre el alumnado. Aprovecho la situación comunicativa que se está dando para trabajar la conversación, al mismo tiempo que yo voy ampliando y dotándole de mayor información para que ambos puedan utilizar esos recursos y puedan mejorar en esas habilidades comunicativas, gracias a la información que el docente le está dando. Pues nuevos signos, nuevos conceptos, vacuna, médico. Y si en algún momento uno no entiende a otro, con la explicación como apoyo del docente puede favorecer esa conversación. Y esto al final es una dinámica que se puede producir de manera continua en ese entorno natural fuera de lo que es la propia aula. Pincha aquí, por favor, en conversación. Gracias. Conversar con riqueza lingüística activa las neuronas del cerebro, genera una expansión cognitiva en el alumnado. En segundo lugar, conversar con riqueza lingüística, como digo, produce una mayor activación en el cerebro. Hemos utilizado el ejemplo de Pau. Pau está enfermo. Puede ser, Pau no ha venido porque está enfermo, entonces el compañero se encuentra triste, está solo. ¿Cómo te has enterado de que Pau está enfermo? Todas estas preguntas, todas estas conversaciones, hay dos científicos, los tenéis puestos ahí en el texto. Un profesor de ciencia cognitiva ha investigado las neuronas y ha determinado que el número de neuronas que se activan es proporcional al número de palabras que se utilizan, al número de signos que se utilizan. Cuanto más palabras y signos se utilicen,
se produce una mayor activación neuronal, sobre todo en esas etapas críticas de adquisición del lenguaje de 0 a 3 o de 0 a 5. Por lo tanto, es fundamental. Con las 4 frases que habéis visto anteriormente, Pau está enfermo, ¿por qué Pau está enfermo? Cuanto más información trasladas, una mayor activación neuronal, una mayor expansión cognitiva se produce en el cerebro. Me dicen que me quedan 4 minutos. Por otro lado, la escucha activa. Creo que es importante también destacar este aspecto dentro de lo que es la conversación. No desarrollar solo una escucha pasiva, sino una escucha activa. Que lo que se entiende como tal es, a pesar de que la persona que nos está trasladando esa información, nos está asignando, no lo está haciendo de manera correcta, hay que prestar una atención activa para extraer lo que nos quiere decir y luego ayudarle en ese modelaje lingüístico a mejorar su producción signada. No corregir, sino ayudarle a mejorar, asegurar lo que nos quiere trasladar, aportarle la información de manera correcta. En definitiva, hacer ese modelaje lingüístico necesario. No solamente escucharle, sino animarle a que siga conversando, ampliando esa información, usando más la lengua de signos, a que siga signando sin interrumpirle, que siga explicándonos, explayándose en su explicación. También, cuando observamos que el alumno si está enfermo y está triste, o sea, porque el alumno, este compañero que no ha venido, que está enfermo y él está triste, intentarle darle a conocer cómo explicar sus sentimientos, que a lo mejor él no sabe hacerlo a pesar de que lo está sintiendo. Un poco para poder centrar cuál es el objetivo de que él me traslade esa información. En definitiva, a los alumnos les encantan que sean escuchados, igual que a los adultos, ¿verdad? Nos gusta que nos escuchen, pues a ellos también les gusta que sean escuchados. Y para ellos también ese es un estímulo para seguir aprendiendo. Como no tengo tiempo, vamos a pasar a la siguiente, que creo que... Alumnos, por favor, pínchame. Pero no soy solamente yo el docente el que escucha al alumno, también tengo que fomentar la escucha activa y potenciarlo entre el alumnado, porque luego, fuera del aula, en un contexto más informal, en el patio, mejorará esa conversación. Tengo que buscar actividades que puedan fomentar esa escucha activa, no solo del alumno al docente, sino también del alumno al alumno. Como habéis observado en la comunicación anterior, es que no tengo tiempo. Allí hay muchos adultos que conversan. Los niños pueden observar cómo muchos adultos conversan en lengua de signos y creo que eso es fundamental. A ver, que me estoy aturullando. No, esta no es. No. Vete detrás, por favor. Pínchame en alumnos. Esta, gracias. ¿Cómo puedo fomentar esa práctica, ¿no? de escucha activa entre el alumnado? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo trabajar para mejorar eso? Si veis la ficha de dibujos, bueno, pues la actividad puede ser un alumno tiene esa ficha, el resto de los alumnos no sabe qué dibujos hay ahí y ese alumno que ve esa ficha tiene que intentar, si no entiende muy bien, bueno, pues con las puntualizaciones que le pueda dar el profesor, tiene que intentar explicárselo, signándoselo al resto de los alumnos. Esta actividad ya os digo que les encanta a los alumnos, ¿eh? Tienen que signárselo. El profesor no puede decir nada.
En primer lugar, hay que establecer las normas de comunicación, no se puede interrumpir. En la primera ronda no se puede interrumpir la explicación. Luego ya en las posteriores, sí, oye, pues esto no te entiendo, oye, aclárame esto, ¿vale? Cuando esto ya está claro y ha terminado de explicar en la primera ronda, uno de los alumnos que ha estado escuchando tiene que explicar lo que ha entendido y ver si efectivamente coincide o no con lo que ha explicado. Así, de esa manera, ellos pueden deducir dónde nos hemos equivocado, qué es lo que yo he entendido, cuáles son las diferencias y comentarlo entre ellos. Y una vez que se termina y se aclara todo eso, se enseña la ficha. Entonces, ven, pues yo lo he entendido bien, no, yo me había imaginado otra cosa y es por esto. ¿Y por qué razón? Y se fomenta esa conversación, se fomenta esa escucha activa. Es un ejemplo que se puede utilizar en el aula. ¿Me pinchas en asunto, por favor? ¿Me vas al final en otras aportaciones? Gracias. Gracias por vuestra escucha. Y espero que ahora podamos seguir conversando. Muchísimas gracias.